Buenos días, estudiantes. Bienvenidos a la semana 25, correspondiente a la semana 4 del proyecto 4, culminando así con lo que es la función tangente y cotangente. Dentro de estas razones trigonométricas que hemos aprendido, nos queda lo que es la función tangente, que es totalmente distinta a todas las que hemos visto. En este caso, las funciones que vamos a trabajar son de diferente trayectoria o de diferente recorrido a lo que fue el seno y el coseno. Vamos a ver referente a lo que es la gráfica de la curva trigonométrica de la función tangente. Analizaremos las características exclusivas que presenta la función. Ahora bien, si se trata de características de la curva trigonométrica, nosotros tenemos que el dominio son todos los números reales, exceptuando o restando o quitando, donde se haga la suma entre pi medios más cualquier número o valor que se multiplique con radián y que pertenezca a los números enteros. Ejemplo, nosotros tenemos aquí donde les mencioné las asíntotas, tenemos en pi medios. Y si nosotros tenemos 1 pi medios, 2 pi medios, 3 pi medios, siempre vamos a tener no definido. Entonces, por eso se hace esa parte de exceptuar donde está pi medios sumado con cualquier número entero multiplicado por lo que es pi. En el recorrido se mantienen que son todos los números reales. Las intersecciones, como mencioné, está entre lo que es pi, 2pi, 3pi, así sucesivamente, coma 0. Y empezando desde 0, en efecto. Las intersecciones con el eje Y solamente es en el origen, donde está 0,0, desde la primera función que se grafica. Esta función continua en los reales, salvo en los puntos en los que no está definida, como ya mencioné. La función es simétrica con respecto al origen, porque pasa por el origen, que es 0,0. Presenta asíntotas en los puntos que ya mencioné, como pi medios, 3 pi medios, 4 pi medios, y así sucesivamente. No es una función inyectiva, no es una función sobreyectiva, donde se le asignen más valores de los que ya están como resultados en Y. No posee máximos ni mínimos relativos porque se extiende a lo largo de lo que es el eje positivo y el eje negativo, hacia arriba y hacia abajo. Es estrictamente creciente en todo su dominio, como mencioné, porque no sabemos hasta dónde va a llegar o dónde va a terminar esta línea, tanto arriba como abajo. Entonces aquí vemos la gráfica de lo que es la función tangente, vemos sus intersecciones con el eje X, tenemos pi, 0, 2 pi, 0 y así sucesivamente, y donde están las asíntotas es donde está pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios. Lo que ustedes pueden notar es que aquí, donde están las asíntotas, son los pi medios multiplicados por números impares, como son 3, 5 y el que continúe será 7 pi medios. Lo mismo en el lado negativo. Ahora, el análisis de la función inversa, que es la cotangente. La cotangente es similar a la tangente, pero con la vista o la mirada al lado contrario y con la diferencia de que una parte de las funciones que las conforman no pasa por el origen, pero es simétrica a la misma. Entonces, las características que tiene son que se representa con la simbología de cot x. En este caso, el dominio de la función son todos los reales y aquí ya no se exceptúa lo que es el pi medios, sino lo que es pi. Todo número multiplicado por pi, número entero, va a ser la parte de la asíntota. Ahora, el recorrido, que son los números reales, van a ser tanto desde el principio hasta el final, como mencioné, con lo que respecta al eje Y. No hay corte con el eje Y porque, como mencioné aquí abajito, que es la cotangente, no atraviesa por el origen, sino que topa o llega a parecer que roza la parte del eje Y, pero es simétrica al mismo. No es una función inyectiva, no es sobreyectiva, presenta asíntotas, como mencioné, ya no en los pi medios, sino en 0,0, en pi, 0, en 2 pi, 0. Recordemos que en el caso de lo que es tangente era en los pi medios. Ahora, no tienen máximos ni mínimos tampoco relativos y es estrictamente decreciente en todo su dominio. ¿Por qué decreciente? ¿Por qué? Porque aquí estamos empezando desde aquí y vamos bajando. Entonces, al irnos desde un inicio hasta abajo y no sabemos a dónde termina, es estrictamente decreciente. En cambio, en la función tangente es estrictamente creciente porque miramos desde aquí y se va hacia arriba y no sabemos en dónde va a terminar. Esta es la función cotangente. Si se dan cuenta, es inversa a la mirada que tiene, la vista que tiene la función tangente y no corta con el eje Y porque no pasa por el origen, pero llega a prácticamente rozar, no llega a topar totalmente, pero sí llega a rozar un poco lo que es el eje Y. Y la parte donde se cumple el periodo, ¿sí ven? Es en esta de aquí, es pi medios.
Y donde está la asíntota es donde está pi, 3pi, 2pi, así sucesivamente. Ahora, comparación con la gráfica de la función tangente y cotangente. Si se dan cuenta, vemos cómo se intersectan ambas gráficas y dónde van pasando y dónde se generan las asíntotas. Donde para una es una asíntota, para la otra es una parte de intersección con el eje X, o donde se cumple el periodo. Por ejemplo, en la tangente, la asíntota se cumple en donde está pi medios, porque aquí es donde se está atravesando la función. ¿Sí ven? En pi medios se cumple la tangente. Pero en la cotangente, la asíntota se cumple en pi. Ya, entonces aquí vemos que hay un periodo en la tangente, mientras que para la otra, cuando la tangente es un periodo, para la cotangente es una asíntota, es lo contrario. Entonces, la comparación entre esas características la podemos ver en esta tabla de manera resumida. Recordemos que lo cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo tiene que ver con parte de la gráfica que nosotros estemos notando en la parte superior. Aquí le voy a corregir un poco lo de la tilde. Por ejemplo, si es cóncava hacia arriba, en la tangente es desde 0 hasta pi medios. Entonces nosotros vemos 0 en X, pi medios en Y, vemos que hasta aquí es cóncava hacia arriba porque se va hacia arriba. Si es cóncava hacia abajo es porque tiene la mirada hacia abajo. Entonces eso lo pueden notar en estas intersecciones o en estas coordenadas. Sobre la sobreyectividad y la inyectividad, solamente la tangente es inyectiva en la parte de pi medios, 0, 3 pi medios, 0, 5 pi medios, 0. Mientras que en la parte de la cotangente no lo es, no es inyectiva, para nada, ni tampoco sobreyectiva. Y en ambas no hay ni máximos ni mínimos. Todas dos son simétricas con respecto al origen, es decir, ambas son funciones impares. Son continuas, a excepción de los puntos donde se atraviesa la asíntota. Y los puntos de inflexión son por donde está la parte de la intersección con el eje X, y en este caso, donde nosotros vamos a tener la asíntota. Y no se va a tomar en cuenta ningún valor porque le va a salir error. Ahora, vamos a practicar un ejemplo. Nosotros tenemos el siguiente ejercicio de tangente de 2x. Ustedes pueden ayudarse con lo que es GeoGebra, pueden graficar esta función en GeoGebra con la ayuda de Google. Entonces van a ubicar lo que es tangente de 2x y podrán notar cómo es la gráfica y podrán pegarla en la parte inferior, así como vemos en el ejercicio que les estoy enviando de ejemplo. Ahora, para analizar el dominio ya sabemos que siempre van a ser todos los números reales, en el caso de la tangente, menos donde se atraviese pi medios sumado o multiplicado con cualquier número entero, como vemos aquí, de z, que se multiplique con pi. Entonces aquí si tenemos sumado con un medio, en este caso tenemos 2, pi cuartos sería otro, entonces esas partes del dominio que no vamos a considerar. Este es en el caso de la tangente de 2x. En el periodo, nosotros, ¿cómo determinamos el periodo? En el periodo de la tangente es diferente a cómo calculábamos el periodo en seno y coseno. Es decir, nosotros ya no vamos a dividir de 2pi para b, sino que aquí vamos a dividir pi para b. Entonces, ya sabemos que el 2 viene a ser la variable b o beta, que está antes de la variable x. Entonces, vamos a dividir pi dividido para 2, porque ese es el valor que toma b, y el resultado es que el periodo tiene un valor de pi medios. Entonces, el periodo se cumple en pi medios. La frecuencia ya sabemos que sería la misma b, que es 2, y el recorrido, ustedes lo determinan desde el menos infinito hasta el más infinito. Me van a decir por qué. Porque nosotros vemos desde aquí abajo, ¿verdad? Y como es estrictamente creciente, entonces parte desde el negativo infinito, porque está en la parte inferior negativa, hasta el positivo infinito, que está en la parte superior, que todo es positivo. Entonces, por eso el recorrido es abierto en infinito negativo y también abierto en infinito positivo. Y la y pertenece a los números reales. Y como había mencionado, esta función es impar. ¿Por qué es impar? Porque se determina que se extiende a lo largo del eje de la parte del origen y es simétrica al mismo. Ahora, y el dominio, ya sabemos que al calcularlo, nosotros tenemos la fórmula de pi medios más k pi. Entonces tenemos dominio de tangente 2x y como sabemos que vamos a multiplicarlo por el valor que tome de pi medios, tenemos reales menos pi medios, como está aquí, más k pi sobre 2. Al hacer esta división, nosotros vamos a multiplicar el 2 con el 2, ¿verdad? Entonces nos va a dar pi cuartos. Y al sumar nos va a dar un medio. Entonces por eso nos da pi cuartos más un medio. Este ejemplo lo pueden seguir para hacer la parte de la tarea, como vemos aquí. Tenemos en cambio acá tangente de x, un medio.
tangente de 1/2 y la tangente de x más 2. Hay una cosita. Si nosotros tenemos más 2 por fuera del paréntesis, recordemos que esto ya se trata de un desplazamiento vertical. Y este valor no sería b, este valor sería d. Eso no lo olviden. Y antes de la x debería ir b. Entonces, si no está b, significa que el valor de b es 1. En el caso de acá, también, en el caso de 1/2 x, sí es b 1/2 porque está antes de la x que forma parte de la función. Entonces, ustedes van a graficar estos valores. Con la ayuda de GeoGebra van a determinar el dominio, el periodo, la frecuencia, el recorrido de la función par o impar. Ahora, con respecto a la tabla, ¿cómo nosotros comprobamos los valores que se reflejan en la gráfica? Pueden usar estos mismos valores en las tablas de acá abajo con el fin de comprobar los puntos que han obtenido en la gráfica. Tenemos 0 pi, pi cuartos, pi medios, 3 pi cuartos, pi, 5 pi cuartos, 3 pi cuartos, 3 pi medios, 7 pi cuartos y 2 pi. Estos valores son los que ustedes van a insertar en su calculadora. En este caso yo los estoy interpretando de manera algebraica. He puesto tangente de 2. ¿Por qué de 2? Porque es lo que se indica en el ejemplo. Primero va 2 y donde está la x, ahí reemplazamos con el valor que nos da la tabla. Entonces ponemos tangente de 2 por 0 pi nos va a dar 0. Tangente de 2 por pi cuartos nos va a dar la tangente de pi medios, que es igual a indefinido. Significa que en esta parte ustedes van a tener una asíntota. Entonces verificamos en su calculadora por pi cuartos en forma de multiplicación y les va a salir error, evidentemente. Cuando damos la tangente de 2 por pi medios, nos va a dar 0 y así sucesivamente ustedes van a ir comprobando lo que les da la calculadora. Entonces, esto mismo lo pueden hacer con los otros ejercicios que tienen abajo. Y si tienen alguna duda, les dejo los videos de apoyo. Aquí al final les voy a poner videos de apoyo que pueden consultar con respecto a la interpretación del dominio y de lo que es el recorrido. Les voy a mostrar por último lo que es el ejemplo en GeoGebra de cómo hacer uso de las gráficas. Entonces en GeoGebra, muy bien, ustedes van a ir a GeoGebra y van a insertar la función así como vemos en pantalla. Entonces van a tener función de x igual tangente de 1/2 de x. Entonces vamos a tener las intersecciones que nosotros buscamos. Vamos a convertir los números enteros en radianes y que sea de mayor facilidad para ustedes. Ahora nosotros para poder trabajar con lo que son radianes, nos vamos a eje X, nos vamos con la unidad y vamos a trabajar en pi. Entonces ustedes cambian ahí y vamos a obtener los valores que necesitamos. Entonces si nosotros tenemos pi medios de X, ya sabemos que aquí se cumple la intersección hasta acá. ¿Okay? Si fuera solamente tangente del valor de X, se contraería lo que es la función y ya su intersección sería, por ejemplo, aquí en pi medio, luego pasaría en pi, aquí sería en 0, 0, su asíntota sería pi medios, aquí está pi, aquí estaría 3 pi medios, acá está 2 pi, entonces ese es en el caso solamente de x, pero estamos trabajando con tangente de 1/2 de x. Entonces aquí vemos que ya cambia 2 unidades más hacia adelante de lo que estaría la original. Entonces aquí ya tenemos lo que es la función tangente. Ahora, si ustedes quieren observar cómo funciona o cómo la función se va graficando a lo largo del círculo trigonométrico, nosotros vamos a utilizar este link que es GeoGebra función tangente. Y nos va a dar ya lo que es el círculo trigonométrico y vamos a insertar el valor que requeramos representar. Entonces, aquí ya tenemos un valor, pero yo necesito es insertar lo que es la tangente. Damos clic aquí abajo donde dice la parte de interrogación. Vamos a dar lo que es la función tangente TGX. Y aquí vamos a poner 1/2. Insertamos ese valor, cerramos y miren, ya nos da todo lo que es la parte verde. ¿Sí ven? Para poder nosotros interpretar cómo está la función con respecto al original. Si usted se da cuenta, la función original es la que está con azul, la que se está moviendo, pero la intersección ya no es la misma al momento que nosotros ponemos 1/2 de x,
porque al multiplicarlo con un número fraccionario, la función se expande o se dilata. Dos unidades prácticamente, o dos espacios de este plano cartesiano. Si estamos aquí en el origen, ahora llega a 2, de ahí se salta a otro y pasa a la intersección con 8, de ahí pasa a 12, es decir, que cada 4 unidades, por decir, desde el origen hasta acá, se cumple lo que es la asíntota. ¿Sí ven? Entonces aquí es como ustedes ven la interacción de la función tangente. Y esto es lo que yo les voy a dejar de herramienta para que ustedes puedan trabajar. Entonces, chicos, les agradezco por su atención. Y si tienen cualquier duda, no olviden de revisar los videos también adicionales con respecto a cómo determinar lo que es el dominio. No olviden de suscribirse al canal y nos vemos hasta una próxima ocasión.